Sí, queríamos saber sobre qué te estás dedicando ahora en estos días. Bueno, yo empecé con la temática de investigar el carnaval hace más de 30 años. O sea, ustedes ni habían nacido y estábamos en plena recuperación de la vida democrática y había un movimiento cultural de mucha ebullición. Se hacían obras de teatro en la calle, había vuelto el circo, en fin. Así que fue un periodo muy interesante, que es el que ustedes leen en mis artículos. Eh, ya en el año 97, sobre el fin del siglo, en la ciudad de Buenos Aires, el Consejo Deliberante declara patrimonio a las actividades de las agrupaciones de carnaval. Y eso le dio mucha más fuerza al carnaval, ¿verdad? Eh, y más o menos ese es mi recorrido y yo ya estoy jubilada, así que estoy en cámara lenta, digamos, pero cada vez que puedo armo un artículo, total tengo tiempo, eh, y trato de actualizar un poco el tema del carnaval en Buenos Aires. Qué bueno. Bueno, entonces empezamos con la entrevista. ¿Qué significado le das a la palabra folclore en el texto? Yo fui profesora de folclore muchos años, 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces hay una asociación muy común que es hablar de música y danza folclórica, ¿verdad? Nosotros entendemos que el folclore abarca muchas más actividades de la vida cultural. Eh, el folclore aparece como forma de capturar, digamos, y de entender fenómenos en la Europa que se estaba industrializando allá por el siglo XVIII, con la revolución industrial. Entonces, tiene una connotación muy fuerte referida a la vida campesina. Se supone que el folclore lo produce gente que no está, digamos, contaminada por la vida industrial, por las ciudades, por las modas. Por eso remite el folclore a la tradición, a procesos de larga data, a las genealogías, a los linajes, ¿verdad? Eh, Sucede que en este momento en que casi, sobre todo en América Latina, mucha población se ha trasladado del campo a las ciudades, empezamos a trabajar con la idea de folclore urbano, es decir, entender cómo en las ciudades se siguen manteniendo esas costumbres, por supuesto cambian, se resignifican, eh, cambian en forma y cambian en contenido, pero siguen siendo fundamentales para crear sentido de comunidad. Yo siempre asocio el folclore, por un lado, con el pasado, con la tradición, pero por otro lado, con la identidad, ¿no? Porque es recuperar en la juventud, en los jóvenes y en los niños, los valores y la cultura de nuestros antepasados, ¿no? Porque ya, digamos, para todo el día tenemos cantidad de cosas ahora. Tenemos internet, tenemos redes, tenemos teléfonos celulares. Entonces el folclore sigue como contrarrestando tanta pantalla y remitiéndonos más a la cultura oral, a lo que cuentan los abuelos, a lo que cuentan los padres. Un poco esa es la idea de folclore. ¿Qué significa para vos el carnaval? Bueno, el carnaval justamente para mí está muy asociado a esta idea de identidad y de comunidad. Es una celebración muy antigua que ya aparece con ese nombre en la Edad Media de Europa. Y acá a América llega traída por la conquista española, básicamente. Y se inserta en los numerosos calendarios rituales que tenían los pueblos americanos. ¿Por qué? Porque el carnaval, digamos, en la antropología es un típico rito de muerte y resurrección,
quiere decir que todos los años la naturaleza muere en el invierno para renacer en la primavera. En Europa el carnaval se festeja justamente en el inicio de la primavera, muchas veces marcado por el comienzo de las tareas agrícolas y por el comienzo de la navegación, ¿no? Cuando se deshielan los ríos y se puede empezar a navegar nuevamente. Así que en América todos los pueblos tenían ritos que podríamos asociar a este proceso de festejar la vuelta de la vida, que es la primavera. Eh, y de hecho, el carnaval europeo, desde Nueva York hasta el Río de la Plata, se va transformando de acuerdo a las poblaciones que lo van adoptando, ¿no? Entonces tenés carnavales de negros, por ejemplo, en Colombia, en las islas del Caribe, tenés el carnaval de Brasil, digamos, que fue una forma de legitimar e institucionalizar las escolas do samba, y tenés este carnaval nuestro del Río de la Plata con las murgas y con antecedentes también de raíces africanas que están muy veladas en nuestra sociedad y en nuestra educación, ¿no? Pero hay una fuerte influencia africana en nuestro carnaval también. Así que a mí me fascinó ver en los barrios, yo vivía en esa época en un barrio que se llama Saavedra, en Capimurgas, es un barrio muy murguero. Eh, y me fascinó esa cuestión de que la gente se organizaba por su cuenta, de que participaban niños, jóvenes y adultos que tenían distintos roles y que podían pasar el verano, viste, cuando no hay poder adquisitivo para salir a veranear, digamos, y que encontraban en el verano esa actividad para conectarse, para reconocerse, para bailar, para cantar, para crear. Es una fuerza creativa el carnaval muy importante, porque fíjense que el carnaval sería como un festival multimedia, ¿no? Porque tenés los disfraces, la pintura facial, las máscaras, después tenés música, percusión, y tenés también poética, tenés canciones. Entonces, hay lugar para todos en el carnaval. ¿Viste? El que no sabe cantar sabrá bailar, y el que no sabe bailar saldrá con un muñeco, saldrá con un disfraz. Eh, a mí me encanta en los grupos de carnaval de Buenos Aires ver esa variedad de edades, ¿viste? Desde los niñitos de 3 años que apenas caminan hasta señoras de 50, 60 años que salen muy disfrazadas y muy buenas mozas. ¿Por qué se prohibió el carnaval durante la dictadura militar y por qué se declaró la ley de quitar el carnaval en 1976? Sí, en realidad lo que pasa creo que es mayo, junio del 76, a principio de la dictadura, lo que hacen los militares es borrar festividades del calendario nacional. Porque, bueno, se argumentaba que con tantos feriados la gente trabajaba poco. Siempre desconfían las dictaduras de las fuerzas productivas del pueblo. Entonces se eliminaron muchos feriados. Me acuerdo que se había hasta eliminado el feriado, creo, del 8 de diciembre, el Día de la Virgen María, que para un régimen tan católico era difícil. El tema es que después muchos feriados volvieron y el carnaval no volvió hasta el 2010, que por un decreto de la presidencia en ese momento a cargo de Cristina Kirchner, reinstaura los 4 feriados de carnaval. Así que, ¿por qué se prohibió? Porque se considera que es una pérdida de tiempo, ¿no? 4 días dedicados a andar por las calles, cantando, bailando. Es como un pasatiempo para vagos, digamos, ¿no? No se considera, viste que en esta sociedad todo lo que no produce
réditos y dividendos y dinero, se considera improductivo. Entonces eso no tendría por qué existir. Y sin embargo es una fiesta milenaria, ¿viste? De hecho, ya ha habido este año y el año pasado algunas voces oficiales que se alzan en contra de los corsos, por lo menos, por ejemplo, ¿no? Porque se llegó a asimilar el corso y las murgas a los piquetes, ¿no? Entonces, lo único que falta es que a las murgas les apliquen el protocolo antipiquete. Eh, yo creo que eso no va a suceder porque en general en todo el país hay carnavales muy, muy vistosos, muy convocantes, que son verdaderas industrias culturales, ¿no? Porque generan turismo, generan comidas, gastronomía, hay todo un movimiento económico muy interesante alrededor de la organización del carnaval, ¿viste? No hay que verlo como un pasatiempo para vagos. En muchos países, en Chile están rejuveneciendo y revisitando los carnavales porque es una industria cultural. ¿Cuándo y por qué se pudo anular la ley de prohibición del carnaval? Ya, la ley de prohibición del carnaval o de retirada, digamos, del calendario se anula en el 2010, como les expliqué recién, en el gobierno de Cristina Kirchner. Eh, y yo recuerdo haber tenido la oportunidad de ir al momento en que la presidenta restituía y declaraba, estaba la Casa Rosada llena de banderas, de murgueros, etcétera, pero muy poquitos accedimos al salón donde hablaba la presidenta y en todas las primeras filas del salón estaban sentados personas que estaban vinculadas con el turismo. Yo creo que la industria turística eh, apuró bastante esa declaración de restituir el carnaval, porque como repito, son 4 días donde la gente se moviliza. Baste, no sé, ustedes conocerán el carnaval de Gualeguaychú. Bueno, moviliza cantidad de turismo. Y en ese turismo generan ganancias los hoteleros porque la gente se tiene que alojar en algún lado. Los locales gastronómicos porque la gente come y consume. Los lugares de diversión porque muchas veces después que se termina el corso la gente quiere seguir en la fiesta y van a bailar a algún lado o lo que sea. Así que yo diría que gran parte del sector turístico apuntó mucho y generó mucha presión para que el carnaval se volviera a decretar feriado y la gente pueda viajar por 4 días. ¿Sabes si esa les quedó vigente en otras partes de la Argentina? El decreto de retorno del carnaval es nacional, o sea, volvió en todas las partes. Y quiero decirles, chicas, que aunque estaba prohibido o que no figuraba en el calendario, en poblaciones que hace años que festejan el carnaval, como las poblaciones de Jujuy, de Salta, el carnaval se festejaba lo mismo. Eh, la gente que podía viajaba, por ejemplo, muchas veces a Bolivia, al carnaval de Oruro, que es un carnaval declarado Patrimonio de la Humanidad, es un carnaval deslumbrante, por la cantidad de agrupaciones, por la cantidad de gente que participa, que baila. Están bailando en Oruro, viste, a casi 4.000 metros de altura. Viene gente de todo el mundo a ver ese carnaval. Así que en Gualeguaychú, ¿qué hacían? Como no tenían los 4 feriados de carnaval, hacían todo el mes de febrero, muchas veces viernes, sábado y domingo, o si no, viernes y sábado, o sábado y domingo, hacían el desfile. Es decir, la gente se la fue ingeniando, como siempre, para poder continuar con el festejo de carnaval con prohibición o sin prohibición. ¿Crees que hubo cambios en la murga desde que publicaste el texto 2009 hasta ahora? Sí, sí. Sí, sí, ha habido muchos cambios.
es un fenómeno muy dinámico, chicos, porque imagínense, yo le digo a los dirigentes murgueros que conocí el siglo pasado, que ya tienen que ir cediendo el lugar a los más jóvenes, ¿no? Porque vieron que a veces es difícil darse cuenta que uno envejece y que hay que darle lugar a los más jóvenes. Sí, una de las cosas que pasaron en estos 30 años, 20 últimos años, es que aparecieron muchas mujeres en la murga. Y no solamente en un lugar artístico, digamos, secundario, muchas veces las mujeres hacen coros o hacen organizan a las mascotas, a los niños, sino que aparecieron en lugares de dirección, ¿no? Las mujeres dirigen, organizan las murgas. A mí me parece que quedó un poquito estancado la propuesta artística, ¿no? Es decir, que no se ha renovado un poco la forma de cantar, no se ha renovado mucho el desfile y que se podrían investigar y trabajar un poco más esas formas, ¿no? El baile, por ejemplo, es un baile que desciende de los afrodescendientes y en las murgas antiguas era un baile improvisado, o sea, no se hacían figuras. Entonces había mucha creatividad ahí porque cada bailarín estrenaba sus pasos. Te ha pasado a jóvenes que conozco, empiezan a bailar así de una manera muy libre y los llaman al orden, digamos, no les dejan eh, expresar su creatividad en ese rubro, ¿no? Pero me parece que lo más interesante es esto, es la cantidad de mujeres que han ingresado y que renuevan mucho los vínculos interpersonales. La murga de varones eran murgas muy peleadoras, ¿no? Eran murgas bravas. Cuando aparecen los niños y las mujeres, se baja un poco el tono, ¿viste? De esa cosa competitiva que tiene a ver quién baila mejor, quién toca mejor los instrumentos. Así que eso me parece que ha sido también una muy buena, un buen cambio, digamos, ¿no? Pero creo que hay que investigar, ¿viste? Porque a veces, y lo noto mucho en el carnaval de ahora, bajo el amparo de la tradición, se quieren hacer las cosas siempre igual. Pero resulta que la tradición en folclore es una tradición totalmente dinámica. La tradición es para recuperar el mensaje y las formas y los valores de los antepasados, pero no para hacer las cosas como se hacían hace 100 años, porque no vivimos en una sociedad que no tenía celulares, que no tenía cambios en la música. Entonces, hacer un buen coro. Yo veo que ahora hay coros con mujeres, ¿no? Pero cantan a los gritos, no se entiende lo que dicen. Me parece que ahí habría que investigar un poquito cómo se puede mejorar eso. Eh, hacer cursos, ¿viste? Para posicionar la voz, porque no cualquiera puede cantar al aire libre una noche durante 3 horas. Te quedas al día siguiente afónico. Entonces, creo que, ¿viste? Por ejemplo, consultar con un profesor de canto, con una profesora, estudiar un poco el tema musical, no le vendría mal a nadie. Y no es romper con la tradición. Ah, no, porque mi papá tocaba el bombo así. Bueno, pero vos no sos tu papá. ¿Viste? Vos podés variar el ritmo del bombo, podés introducir cosas, y no es romper con la tradición. En ese sentido, el carnaval porteño, el carnaval de Buenos Aires, ha quedado como un carnaval un poco en Buenos Aires, viven comunidades que tienen sus propias formas de carnaval. ¿Por qué en el carnaval no puede aparecer una diablada? O en el carnaval de Buenos Aires no puede aparecer una murga estilo uruguaya. Si acá hay viviendo
jujeños, salteños, montevideanos, uruguayos. Me parece que sería enriquecer el carnaval, incluir otro tipo de festejos y otro tipo de agrupaciones. Pero bueno, esa es una discusión muy difícil. El murguero es como muy conservador de esa cosa de la tradición y a veces se torna muy difícil discutir estas cosas abiertamente, ¿no? ¿Qué influyó la modernización de los últimos años en la celebración del carnaval en Buenos Aires? Vamos a escribir un artículo sobre eso. Y una de las cosas es que varió mucho, viste, la musicalidad. Por ejemplo, que yo, 30 años atrás, la música en las murgas era tango, cumbia, rock. Bueno, eso ya cambió, viste, hay mucho más reggaetón y todo eso llega medio de afuera, ¿no? Hay una forma mucho más orientada a ese tipo de musicalidad. Cambiaron las vestimentas, porque yo veo ahora que las chicas se visten bastante más en algunas murgas, ¿no? Si se los permiten, los padres y los novios y los hermanos se visten de una manera bastante más liviana, digamos, de ropas, más estilo Gualeguaychú o Corrientes, si querés. Eso tiene que ver también con la globalización. ¿Qué más? Bueno, yo creo que por ese lado, ¿viste? Por la musicalidad. No sé si la forma de bailar ha cambiado también, posiblemente también se haya modificado un poco. ¿Por qué estudió el carnaval? Bueno, creo que más o menos ya lo dije medio al principio. A mí me pareció una actividad cultural tan potente, con tantas posibilidades, eh, y con esta maravillosa situación por la cual participan niños, jóvenes, adultos, viejos. Es decir, es el lugar intercultural para mí por excelencia. Es un lugar donde hay espacio para todos y eso no se consigue en cualquier actividad cultural. Si vos vas a Montevideo, por ejemplo, la murga montevideana ya tiene un espacio social de mucho reconocimiento, actúan en la televisión, actúan durante el invierno, vienen a actuar acá a Buenos Aires, pero vos para cantar en una murga uruguaya tenés que saber música, tenés que saber leer música, si no, no cantás. Entonces, esta cosa que pasa acá, que cualquiera que tenga ganas, murgas, niños con silla de ruedas, eh, gente mayor que va con un bastón, ¿viste? Esas cosas no pasan en cualquier lugar. Así que para mí ese factor de inclusión que tiene el Carnaval de Buenos Aires, a mí me gustaría un carnaval donde también pudieran ir artistas, qué sé yo, viste, la banda de rock del barrio, el cantor de tango del barrio. Me gustaría un carnaval que incluyera más, que no fuera, yo lo llamo a esto carnaval murgocéntrico, digo yo, viste, porque es solo un desfile de murgas. ¿Cómo crees que influyó el carnaval en su investigación al conocimiento sobre estos temas? Cuando yo empecé a estudiar el carnaval, quiero decirles, chicas, en el año 1986, hace muchos años, no era un tema académico. No, no, en la academia, en la facultad, me miraban mal, decididamente, porque bueno, por supuesto, había temas mucho más serios, ¿no? Salíamos de una dictadura, bueno, había que revisar tantas prohibiciones, saldar tantas deudas, teníamos una deuda externa que empezaba a crecer, una economía que ya con los militares se empezaba a arruinar, cerraban las fábricas, la gente se quedaba sin trabajo, en fin, pasaban muchas cosas muy graves, entonces estudiar el carnaval quedaba así como una cosa medio frívola, ¿no? Esa sería la palabra, algo sin importancia.
Así que me costó imponer el tema, me costó bastante. Pero ustedes saben que los murgueros quedaron muy agradecidos por esa... Yo los invitaba a la facultad, daba clases y daba seminarios, y siempre una clase la dedicábamos a charlar así como ahora con ellos, con directores de murga, con mujeres que cantaban, en fin, con distintos personajes. Y eso quedó muy, muy prendido, digamos, ¿no? Eh, eliminar esa aura de vagos que tienen los que participan del carnaval. Falta mucho.